Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Queremos hacer una invitación a todos, una invitación que hizo el mismo Señor Jesús y que hace Dios a toda la humanidad, una invitación que va acorde conforme al nombre de este programa, ¿no? ¿Cómo es que se llama este programa, hermano Felipe? ¿Qué dice la Biblia? Exactamente, ¿qué dice la Biblia? Y la invitación que hace Dios y la invitación que hizo el mismo Señor Jesús, era eso, a que las personas escudriñaran la Biblia y que escudriñaran la palabra de Dios. Y vamos a iniciar con el estudio o el tema de esta tarde, de este nuestro primer programa, que precisamente es una invitación. Sin ti no tenemos esperanza, sin ti no tenemos salvación. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Tú mereces eternas alabanzas, eres digno de gloria y honor, con colmada gratitud. Una invitación, hermano, una invitación. Eso es lo que nos hace Dios y lo que nos hace el Señor Jesucristo y que también hacemos nosotros, una invitación a través de este programa. Esta invitación la hizo el mismo Señor Jesús. Ayer la encontramos en Apocalipsis, capítulo 3. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesús con todos nosotros, haciéndonos que un llamado. Dice que está a la puerta tocando. Y precisamente cuando Él estaba entre nosotros, hizo eso, y Dios ahora también lo hace. Es la invitación que hace el Señor Jesús, que atendamos a su llamado. Cuando vamos a Juan, capítulo 5, versículo 39, nos lo va a leer el hermano Felipe, observamos lo que el Señor Jesús le demandó a los judíos, a los escribas, a los de ese momento, les exhortó para que pudieran alcanzar algo que todo ser humano quiere. ¿Sí o no, hermano Felipe? ¿Qué es lo que quiere usted, hermano Felipe? Obedecer la palabra del Señor. Pero, claro, sí, pero usted quiere estar, ¿qué? Con Dios algún día, ¿sí o no? Dios, exactamente. Sí. Entonces, léanos allí el versículo 39 de Juan capítulo 5, lo que el Señor Jesús les exhortó a ellos. ¿Qué dice allí, hermano? Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Les dijo, escudriñad las Escrituras. Y es la invitación que el mismo Señor Jesús nos hace, y es la invitación que nosotros le hacemos a todos, que estudiemos las Escrituras. Y algo que sucedía muy a común, hermano, entre los judíos, es que ellos en la sinagoga siempre leían las Escrituras antiguas. Y de cierta manera el Señor Jesús les decía también que ellos estudiaban las Escrituras y porque a ellos les parecía que en ellas tenían la vida eterna, ¿verdad? Y precisamente el Señor Jesús les dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Porque ¿qué dice el versículo 40, hermano? ¿Qué dice allí? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí, ¿verdad? A través del estudio de las Escrituras, ellos llegaban a conocer ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Ellas daban testimonio de Él. Y es una invitación que hace el Señor Jesús. El propósito era ¿qué? Para que tuvieran vida en su nombre. ¿Por qué? Porque ellas eran las que daban testimonio del mismo Señor Jesucristo. Porque ellas dan testimonio del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque con ese testimonio, como el mismo Señor lo dijo, tendremos y tenemos vida. ¿Qué fue lo que vino a prometernos? Vida en abundancia, vida eterna. Se los dijo a los judíos y nos los dice, nos los exhorta a todos nosotros. Ellas dan testimonio de mí. Y no solamente que invita, sino que también es un mandamiento.
a través de la palabra recuerda que es un mandamiento que todo ser humano, todo hombre, mujer, niño debe oír, ese mandamiento, esa invitación a aceptarla de parte del Señor Jesucristo para tener vida, porque ¿quién es el que no quiere tener vida? Nadie quiere morir, todos queremos tener vida, por tanto hay que aceptar esa invitación, ese mensaje, ese mandamiento, y la ordenanza es escudriñar, y para eso estamos reunidos, y para eso nos reunimos, y para eso exponemos el mensaje al aire, para que todo el oyente oiga el mensaje que dice la Biblia. Exacto, interesante lo que usted dice, ¿no? Y es que la ordenanza, es decir, la exhortación a lo que procuró el Señor Jesús que ellos hicieran y que tenemos que hacer todos nosotros. Y este es interesante verlo, porque cuando vamos más adelante, hermano, allí en Juan 20, cuando vamos ya al final del libro, Juan 20, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, observamos algo interesante allí, hermano. ¿Qué nos dice allí Juan 20, versículos 30 y 31? Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Amén. Jesús hizo muchas cosas, dio muchas enseñanzas, hizo muchos milagros, ¿sí o no? Y eso nosotros lo vemos, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos lo que Él enseñó? ¿Cómo sabemos lo que Él quería que hiciéramos? ¿Cómo de cierta forma también lo podemos entender? ¿A través de qué? De la Sagrada Escritura. Exactamente. Y de lo que está escrito, porque dice que hizo ¿qué? Inclusive muchas cosas que no están escritas, pero lo que está escrito, eso basta. ¿Para qué? Para que creamos. Es suficiente para que creamos que Él es el Salvador, el Hijo de Dios, y para que entonces eso que está allí, ¿verdad?, nos haga posible que la salvación, tener vida en su nombre. Es interesante, ¿no? Porque a veces uno escucha, no, ¿para qué usted lee la Biblia, Felipe? ¿Sí o no? No la lea. Si la lee se vuelve loco. ¿Ah? ¿Qué dice usted, Felipe? ¿Ah? Sí, porque es lo que el enemigo trata de impedir de leer la Biblia, y hay de aquel que se deje, como se dice, robar esa bendición, que el enemigo ponga obstáculos para no leer la Biblia. Por tanto, exhortamos a escudriñar la palabra, porque es el mandamiento. Si el enemigo no te deja leer, tú debes hacer un esfuerzo personal, porque en ella es que tenemos vida. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Por medio de Jesús, ¿no? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, sí, y el cual es Jesucristo, hombre. Y bueno, allí saltamos y observamos en lo que es el observar las Escrituras a Romanos capítulo 16, hermano Felipe. Vamos a leer en Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Y esto es interesante porque Pablo predicaba. Ahora, bueno, ¿cómo sabían las personas que lo que Pablo predicaba era verdad o era mentira o se lo estaba inventando él, sí o no? Porque esta es otra cuestión. Pablo iba, predicaba, enviaba sus cartas, las escribía, y Pablo les dijo a ellos algo interesante en el versículo 25. ¿Qué dice allí el versículo 25, hermano Felipe? Y al que puede confirmarnos, según en mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo eterno. Había algo, ¿no?, que podía confirmar el evangelio y la predicación que Pablo estaba teniendo, que Pablo estaba dando, que era de Jesucristo, que era una revelación, algo que se le había dado a los hombres de tiempos eternos. Pero, dice el versículo 26, hermano Felipe, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de las profecías, según el mandamiento de Dios eterno, y se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Exacto.
al único y sabio Dios, dice el versículo 27, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Lo que confirmaba el evangelio que Pablo predicaba, y algo interesante, Pablo dice mi evangelio, pero mi evangelio en el sentido de lo que él predicaba, lo que él anunciaba, que era el evangelio de Jesucristo, las buenas noticias del Salvador, se había manifestado ahora, se manifestó y era confirmado por las escrituras, dice Pablo, de los profetas, ¿no? Había que saber qué decían las escrituras de los profetas, leerlas según el mandamiento del Dios eterno, y que se ha dado a conocer a todas las gentes. Tenía un propósito esas escrituras, eso que Pablo predicaba, y también ahora las escrituras que Pablo mandaba por medio de sus cartas, las cartas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los filipenses, a los de Colosas, ¿no? Todas las cartas que él enviaba a los hermanos tenían un propósito, porque de cierta manera, sí, también como las escrituras de los profetas, Dios había usado a estos hombres con un propósito, y era ¿cuál? El que obedecieran a la fe. Así, por medio de esas escrituras, iban a saber ¿qué? Los mandamientos del Dios eterno. Entonces encontramos nuevamente, ¿sí o no, hermano Felipe? El hecho de que ¿qué? De que debemos estudiar las escrituras antiguas, tanto así porque confirmaban la palabra, lo que anunciaban los apóstoles en el primer siglo, y también las escrituras que los apóstoles nos dejaron, las cartas que enviaron, para que así podamos ¿qué? Obedecer a una fe. ¿Sí o no, hermano? Sí, es muy bien, y es lo que Dios quiere a través de Jesucristo y a través de su palabra, la obediencia, porque es el mejor la obediencia que el sacrificio. Si tú haces un sacrificio, debemos obedecer la palabra de Dios. El más grande sacrificio que encontramos para satisfacción de nuestra vida y tener una vida limpia y pura es el sacrificio a estudiar, a escudriñar las escrituras y llevar, anunciar, como dijo Pablo, pues este es mi evangelio, porque a él había sido revelado para que lo llevase por todo el mundo, y por tanto nosotros tenemos que llevar ese ejemplo de mi evangelio, el evangelio de Jesucristo. Eso es interesante lo que usted dice, hermano Felipe, porque usted dice para que obedezcan, así como lo decía Pablo, ¿no? Para que obedezcan a la fe. Pero ¿cómo yo puedo obedecer si desconozco lo que tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo hacer algo si desconozco lo que tengo que hacer? ¿Sí o no? Precisamente este era el motivo por el cual el Señor Jesús le había dicho a los judíos en su momento, y también se los dijo a los hermanos por medio de sus discípulos, cuando mandó a anunciar el evangelio, cuando ya se había ido, y les dijo que, así como está en Marcos 16, que les enseñaran todas las cosas que les había enseñado, ¿no? Y que las pusieran en práctica, así como los mandó, ¿verdad? Que las enseñaran, así ellos también tenían que, como la oían, obedecer. Eso es interesante, ¿no? Porque obedecer implica que debemos saber lo que hay que hacer. Entonces, si Felipe no sabe lo que va a hacer, ¿cómo lo va a hacer? ¿Sí o no, Felipe? ¿Ah? Hay que saberlo primero. Si lo desconoce, ¿ah? No se puede hacer nada. No puede. ¿Cómo puedes agradar al Padre Celestial si no sabes lo que tienes que hacer? Y eso es interesante, porque ¿cómo confirmaba lo que Pablo predicaba? ¿Cómo se confirmaba, dice Pablo, por las escrituras de los profetas? Las escrituras, habían que estudiarlas, analizarlas, revisarlas. Fue el mismo mensaje que dio ¿quién? El Señor Jesús. Ustedes escudriñan las escrituras, a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, ¿sí o no? Bueno, de la misma manera, Juan, todas las cosas que están en este escrito, todas las cosas que están en este libro escritas, son para que creyendo en ellas tengan vida en su nombre, ¿no? Sí. Suficiente la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros en ella estudiemos, nos involucremos con ellas, y a través de ellas sepamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esa es la exhortación, ¿no? Empezando aquí, observamos que es necesario estudiar la palabra de Dios. En primer lugar, porque nos lleva a ¿qué? A la vida eterna, como lo veíamos. ¿Pero por qué? Porque estudiando obedecemos. ¿Pero por qué? Porque nos damos cuenta, ¿sí o no? Es decir, entendemos, empezamos a saber lo que debemos hacer, y entonces así obedecemos. ¿Cómo vamos hasta allí, hermano Felipe?
reconocemos que es una necesidad urgente recibir la palabra, porque el versículo 26 dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. Fue un mandamiento del Dios eterno a través de su Hijo para que nosotros obedeciéramos, y por lo menos por la obediencia nosotros tenemos el conocimiento de la vida eterna. Lo importante es escudriñar las escrituras. Ahora, pero ¿qué de aquellos que no, es que esa Biblia, esos libros, eso lo escribieron humanos, ¿sí o no? Eso, bueno, eso fue Pedro, eso fue que se lo inventó Pedro, eso fue que se lo inventó Pablo, eso fue que se lo inventó Felipe, ¿sí o no? Eso fue que se lo inventó Felipe, eso fue que se lo inventó Diego. Ellos fueron humanos, seres humanos, así como usted, como yo, que escribieron eso. Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro 1:19, hermano Felipe. Segunda de Pedro, vamos a leer en el capítulo 1, versículo 19. Porque lo que tenemos, ¿verdad? El Señor Jesús declaró que teníamos que escudriñarlo, ¿no? Juan dice que teníamos que tenerlo para creer y tener vida eterna. Pablo decía, eso confirma mi predicación, el evangelio que predico, el del Señor Jesucristo. Y observamos en Segunda de Pedro, ante tal actitud, ¿no?, de rechazar las escrituras, en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 y versículo 21, lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, la palabra profética más segura, a la cual así obedecéis y está atento como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana según en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de inspiración privada. ¿Por qué? Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron según inspirados por el Espíritu Santo. Es que no fue un invento de Pedro, ¿sí o no? No fue un invento de Pablo, se crearon un credo allí, se inventaron algo y bueno, fue una inspiración del Espíritu. Exactamente, ¿no? Ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo, no son creación, es decir, no es que una creación, el autor intelectual no viene de inspiración humana, de un invento cualquiera humano, ¿no? De una filosofía creada por el hombre, no, sino ¿de quién? Del Espíritu mismo de Dios, del Espíritu Santo. Las Escrituras están inspiradas, fueron dadas por el Espíritu Santo, y el que rechaza la palabra de Dios está rechazando ¿qué? Al Espíritu Santo de Dios. Interesante, ¿no? Y esto nos lleva a algo también, hermano Felipe, que el mismo Señor Jesús le dijo a los discípulos, porque cuando nosotros recordamos, ellos estuvieron con Él, ellos aprendieron de Él todas las cosas, después Él los envía a que predicaran el Evangelio, y les dice en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Interesante eso. Entonces, el que desecha los mensajes que los apóstoles, que los discípulos enviaron, las enseñanzas que ellos enviaron a través de sus cartas, la doctrina de Cristo por medio de los apóstoles, está metido en tremendo problema, ¿sí o no, hermano? Sí, está desechando lo mejor, lo más bueno de nuestra vida. Me desecha a mí, dice el Señor Jesús, ¿no? Si lo desechan a ustedes. Y no solamente eso, ¿desecha a quién? Al que me envió, ¿sí o no? Y estamos desechando, como vimos, al autor intelectual de la palabra de Dios. ¿Y es quién? El Espíritu Santo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, hermano Felipe. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Allí mismo nos confirma esto que estábamos hablando, ¿no? La Escritura es inspirada ¿por quién? Allí, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿A fin? a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada Sí. por Dios. ¿Cómo vamos a rechazar lo que proviene de Dios? ¿No? Lo que nos va a dar vida eterna, según como decía Jesús. Es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, es decir, para educar al hombre, Sí. ¿no? ¿En qué? ¿En el conocimiento humano, en el conocimiento de la ciencia de este mundo? No, en el conocimiento, Espiritual. exacto, en el conocimiento de los pensamientos de Dios. Y esto es algo interesante porque nosotros nos educamos siempre en el conocimiento de las cosas de este mundo, ¿no? Que no está mal, está bien. Es decir, nosotros siempre enviamos a los hijos a la escuela desde pequeños, ¿no? Después al colegio, después a la universidad y así, ¿no? Nos vamos preparando en una carrera, vamos teniendo un conocimiento intelectual y educativo para las cosas sociales, en las cuales nos preparamos en este mundo, ¿sí o no? Sí. Pero así también, como le damos tanta importancia a eso, también debemos que prepararnos, educarnos en cuanto a qué, al conocimiento de Dios. Y es a través de las Escrituras, como lo dice allí, 2 de Timoteo 3:16, porque tiene que un propósito. El propósito es que el hombre, ¿sí o no?, llegue ¿qué? A una estatura, llegue ¿qué? A ser enteramente preparado para un propósito, para toda buena obra. ¿Cuáles son esas obras? Las obras de Dios, Sí. ¿no? Entonces, es necesario a partir de aquí que nosotros escuchemos la palabra de Dios y que acudamos al estudio de la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermano Felipe? Sí, es apremiante, un esforzamiento individual, personal, una preocupación a escudriñar las Escrituras, porque es el medio, es la única forma que dice todas las Escrituras son útiles, inspiradas por Dios. Ninguna profecía pues es de inspiración humana, sino que todas son por el Espíritu de Dios, como hablaron los santos hombres, está revelada en la palabra para que así obedezcamos y estemos preparados para toda buena obra. Exactamente, educarnos, Sí, sí. instruirnos. Sí. Y la única manera es a través de la palabra de Dios, del estudio y bueno, del oír también la palabra de Dios, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, vamos a hacer una pausa en un momento, vamos a poner un himno y así entonces proseguimos y leemos algunos mensajes que hemos recibido, hermano Felipe, de algunos hermanos.